Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en un momento en que Estados Unidos vive la bonanza económica de manera extraordinaria desde los años 60, es decir, desde la posguerra. Estados Unidos no ha tenido tan baja tasa de desempleo como tiene ahora. Tiene menos del 3%. 2,6% con Donald Trump. Pero lo inconcebible, lo irracional de todo este fenómeno es que cuando a Estados Unidos le va muy bien, a los países del mundo, del tercer mundo, les va muy mal. ¿Cómo se explica este fenómeno social, este fenómeno global? En los años 60 a Estados Unidos le fue escandalosamente bien después de la Segunda Guerra Mundial, pero África vivía la más terrible crisis, y esta crisis era originada porque los países coloniales, los imperios, quisieron sacarle sangre al cangrejo para tratar de volver a ser poderosos y, y decidieron prácticamente devastar a África, devastar a Asia, devastar a Medio Oriente, y esto originó la reacción de estas poblaciones empobrecidas por países que fueron a su vez empobrecidos por la guerra, imperios que fueron empobrecidos por la guerra y estaban a punto de desaparecer, y comenzaron a chupar sangre desmedidamente, a matar gente, a, a devastar las riquezas. Y entonces la recuperación de Europa, entre comillas, se hizo a partir de la devastación de los países que habían sido sus colonias. Esto, por supuesto, produjo la rebelión de las colonias y África se liberó en gran parte. Los países del Medio Oriente se liberaron también. Los países de Asia también se liberaron. Un fenómeno similar sucede en los años 80. En los años 80 nuevamente el mundo occidental, Estados Unidos, logra nuevamente ser una gran potencia económica después de que tiene un gran declive en los años 70. Estos años 70 tiene su declive porque tiene la guerra de Vietnam, la pierde, tiene el gobierno de Nixon, tiene la reacción latinoamericana y como consecuencia de eso, para resurgir y renacer, lo hace a partir de crear tiranías en América Latina. Se crean los gobiernos de Pinochet, los gobiernos de Argentina, los gobiernos de Brasil, las dictaduras de Uruguay, el gobierno de León Febres Cordero en Ecuador, los gobiernos y las matanzas en Colombia. Se hace una persecución en Colombia terrible. Toda Centroamérica se puebla de dictaduras. Surge la reacción y surge el movimiento sandinista, surge la peor crisis que ha vivido Cuba. A Cuba se le obliga a vivir el peor momento con el bloqueo y viven el fenómeno, lo que se llamaba el periodo especial. Yo mismo lo fui a ver. Y todo este surgimiento se hace y renace Europa y renace Estados Unidos, mientras que los países del tercer mundo viven terribles guerras civiles, porque ya pasamos de la etapa de la independencia a terribles guerras civiles que se viven en toda el África, se viven en Vietnam, en el sudeste asiático, se viven en todas partes. La pobreza era la base del crecimiento nuevamente de Estados Unidos y de Europa. Por supuesto, cae la Unión Soviética, viene un renacimiento de Europa y un renacimiento de los Estados Unidos, pero vuelven a caer en el 2008. Y en el 2008, cuando vuelven a caer misteriosamente, toda América Latina se une, se crea un azul, se crea la comunidad latinoamericana y del Caribe, la CELAC. Todos los países de América Latina crecen, la economía de América Latina vuelve a nacer. Y todos comienzan a reducir el número de pobres de sus países, se reduce la pobreza en América Latina. Sin embargo, en Estados Unidos se vive una crisis y esta crisis se traduce en
un cambio completo. La generación antes del 2008 se podía trabajar 6 meses y pasear 6 meses por todo el mundo. Tenían 6 meses de trabajo en oficios, no te digo en profesiones, limpieza, albañilería, construcción, etcétera, etcétera. Y con la plata que recogían, tenían para pasearse 6 meses por el mundo. Porque en Bolivia la vida no valía nada, en Ecuador la vida no valía nada, en Guatemala la vida no valía nada. Entonces se paseaban por el mundo. En el 2008 se produce la crisis inmobiliaria, pero también hay una crisis, comienza el fenómeno migratorio. Y cada vez que ellos se iban de paseo, cuando regresaban ya encontraban el puesto de trabajo ocupado por un migrante y comienzan a hacer esta fobia que es el origen de todos estos partidos de derecha que se han apropiado de Europa. Ahora ha ganado el partido de Vox en España. En Francia, Le Pen tiene un partido de extrema derecha. Se ha apropiado la extrema derecha de Italia. Se ha apropiado de Estados Unidos con Donald Trump. Este resentimiento nace porque ya no podían pasearse por el mundo 6 meses solo con ganar 4 realitos, 4 dólares. El mundo cambió, el mundo se encareció y los bienes inmuebles perdieron de valor. Era algo inaudito. Se decía que los bienes inmuebles nunca perdían de precio. Sin embargo, estamos viendo que sí pierden de precio. Y en Estados Unidos la crisis inmobiliaria se extendió hacia Europa y hacia España. Y de eso nació una nueva generación, un nuevo grupo de seres humanos que ahora comienzan a retomar su riqueza y se vuelven a concentrar la riqueza del planeta. Y Estados Unidos encabeza esta retoma, esta nueva succión de la riqueza del planeta Tierra. Y esta nueva succión del planeta Tierra se va traduciendo ya en inconformidad. Y la inconformidad se la percibe en Ecuador, se la percibe en Colombia, se la percibe en Venezuela, se la percibe en Perú, se la percibe todo, porque esta inconformidad nace de que el mecanismo de sustracción de los recursos naturales, de la mano de obra barata, de las grandes ganancias de capital, surgen de generar pobreza. Nuevamente volvemos a ser países que generamos y fabricamos pobres, pero el gran problema que tiene ahora Estados Unidos y el mundo desarrollado, Europa, es que los pobres y todos aquellos afectados por crisis humanitarias, desastres naturales, hoy tienen la facilidad del transporte, la facilidad de las comunicaciones, la facilidad de su resistencia física y de su determinación para invadir Europa, para invadir Estados Unidos. Y este recuperarse económicamente de Estados Unidos se está traduciendo en un empobrecimiento de América Latina y en una invasión. Hasta ecuatorianos han ido a morir esta semana pasada en la frontera. Esta invasión, este retorno de la pobreza, de la desesperanza en América Latina, de la desilusión generado por Macri, por Bolsonaro, por Duque y Uribe, por toditos los, como dicen, la cabalgata deportiva Gillette de Perú, toditos los presidentes de Perú corruptos, no se ha salvado ni uno. Todo esta Odebrecht, todo este sistema de sustracción de nuestras riquezas, hoy se traducen en una reacción. Va a triunfar en Argentina Cristina Fernández, va a retornar inevitablemente Correa. Correa, aunque no vuelva con sus 2 pies, alguien, un correísta, va a coger la bandera de Correa y va a seguir la pelea. Va a ser un apóstol, como fue Pedro, como lo fue Pablo, como fue Santiago. Seguirán los sucesores y vendrán esos sucesores a darle nueva vitalidad
a la corriente ideológica de la Revolución Ciudadana y de la visión de Rafael Correa. Este fenómeno que ya se comienza a revivir y que significa las próximas elecciones en Bolivia, las próximas elecciones en Uruguay, en que posiblemente en Uruguay las cosas se vayan a la derecha, pero de ahí van a renacer. Es el fenómeno de reacción al enriquecimiento de Estados Unidos. Y este enriquecimiento de Estados Unidos, esta recuperación de Estados Unidos de su capacidad es increíble. Tiene un crecimiento del 3.5%, pero si usted me habla de un crecimiento del 5% en Bolivia o del 7% en Ecuador, no es nada. Usted se puede imaginar en una economía la más grande del mundo que tenga un crecimiento del 3.5%. Es algo extraordinario, es algo fantástico. Ya, si creciera el 1% sería basta. Con que creciera más que su población, el 2% sería extraordinario, pero que tenga ya un crecimiento casi al 4%. Esto es fantástico. Sin embargo, ya vemos que el crecimiento de Estados Unidos se hace en función del empobrecimiento de América Latina. Y este fenómeno es el culpable del fenómeno migratorio que hoy es el principal rompecabezas, el principal dilema, la principal herida por la que sangra Estados Unidos, la terrible frontera del Río Bravo. Muchas gracias.